En este video vamos a estar hablando sobre el dominio y rango. Bueno, este tema está dirigido a lo que es el tema de funciones. Sin embargo, nos vamos a enfocar en tres funciones, que son las tres funciones básicas. Cada tipo de función tiene su propia forma de obtenerse su dominio y su rango. Las tres funciones que vamos a estar estudiando son lineales, cuadráticas, racionales. Bien, vamos a iniciar entonces primero sabiendo qué es el dominio y qué es el rango. Bien, hablamos entonces primero de qué es el dominio y también vamos a ver qué es el rango. Cuando yo tengo una función, las funciones me generan a mí una gráfica, ¿sí? Ustedes aquí en el canal, pues, en los videos anteriores se pueden dar cuenta que ya hablamos de qué es una función en sí y cómo graficar una función lineal por el momento, aunque se pueden graficar todos los tipos de funciones. Bien, sucede algo muy interesante. El dominio son todos los valores que una función podrá tener en el eje X, ¿sí? O en el eje de las abscisas. Recuérdense que puede tener ambos nombres. Y el rango son todos los valores que una función puede tener en el eje Y. No hay problema con eso. ¿Cómo puedo determinar yo si la función puede tener o no estos valores? Bien, cada una de las funciones, según su tipo, tiene ya una regla, por así decirlo, que nos permite conocer cuál es su dominio y cuál es su rango. Vamos a iniciar entonces con el primer tipo de funciones. Es la más sencilla, entonces no creo que haya mucho que explicar con las funciones lineales. Bien, entonces como les decía, tenemos aquí una función lineal, bueno, la gráfica de una función lineal. Las funciones lineales no necesitamos saber la ecuación a la función que generó esta gráfica. ¿Por qué razón? Para una función lineal siempre, el dominio será todos los reales y el rango será todos los reales. ¿Por qué razón? Porque la gráfica de una función lineal, si ustedes se dan cuenta, aquí continúa hacia el infinito, ¿sí? Entonces voy a ir tomando todos los valores de X sin excepción alguna, tanto positivos como negativos. Y para Y igual, si se dan cuenta, esta poco a poco va subiendo en esta dirección y aquí irá bajando cada vez más. Quiere decir que en algún momento de la función iremos tomando todos los puntos negativos y también iremos tomando todos los puntos positivos, ¿sí? Entonces, ¿qué es una función lineal o qué se reconoce como una función lineal? Una función lineal es aquella en la que el máximo exponente de la variable que aparezca, puede ser, generalmente es X, es 1, ¿sí? Por ejemplo, podría ser una función lineal 2x más 1, podría ser una función lineal 3x menos 6, podría ser también una función lineal solo 2x, que no haya ninguna suma, ninguna resta, o incluso también podría ser una función lineal, por ejemplo, solo una x, también es una función lineal, ¿sí? Entonces, estas son funciones lineales. El mayor exponente de la x es 1. Y claro, tiene que aparecer una x. Si no, ya vamos a ver también qué sucede. Dominio entonces es esta R. Recuerda que significa todos los reales. Y el rango, los valores que se pueden tomar en Y, esta R también. Porque son todos los números del eje Y. Función lineal entonces, dominio y rango siempre serán todos los reales. Estas son funciones lineales. Vamos a ver ahora la variante que tienen las funciones lineales. Hay una pequeña variante en una función lineal. Y va a cambiar un poquito esto. Veamos. Las funciones lineales tienen una variante. Es conocida como función constante. ¿Qué sucede con esto de las funciones constantes? Bien, una función constante es aquella en la que es parte de una función lineal, porque si se dan cuenta la gráfica es una línea, pero se le llama constante porque es una línea recta, nunca va a variar su valor en el eje Y. ¿A qué me refiero con esto? Las funciones constantes son aquellas en donde ni siquiera aparece X,
solamente hay valores numéricos. La que tenemos aquí graficada es esta. F de x es igual a 2. F de x es igual a 4, sería una línea recta por aquí. F de x igual a menos 2 es una línea recta por aquí. F de menos 10, una línea recta que pasaría sobre menos 10. Ahora, ¿son lineales? Sí, se catalogan como funciones lineales, pero podríamos decir son la excepción de la regla que les acabo de dar. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se dan cuenta, en el dominio nuevamente van a ser todos los reales, porque siempre pasará por todos los valores de x, tanto positivos como negativos. Pero el rango de esta función es lo que cambia. ¿Por qué razón? El rango de esta función siempre va a ser lo mismo, ¿ya? Siempre va a ser solamente 2. De ahí ningún otro número va a pertenecer nunca al rango de esta función, porque nunca va a tener una variación vertical, nunca se va a ir más arriba o más abajo. Entonces, esta es la variante siempre de una función lineal, es la excepción. Ahora sí, pasemos a la función cuadrática. Tenemos entonces ahora la función cuadrática. En el caso de la función cuadrática, tenemos que saber primero que la gráfica que genera se conoce como una parábola, ¿sí? ¿Qué es una parábola? Esta forma en el plano cartesiano se conoce como parábola. Bien, las funciones cuadráticas pueden ser solamente de dos formas. O son como esta, en donde abren hacia arriba, o pueden ser como una montaña, y ustedes abren hacia abajo. Son las únicas dos formas en las cuales se puede graficar una función cuadrática. Al igual que las funciones lineales, las funciones cuadráticas también tienen un dominio y un rango, es decir, puntos por los que pasan en x y puntos por los que pasan en y. Algo muy importante en la función cuadrática es reconocer lo siguiente. En la función cuadrática yo voy a encontrar algo conocido como los términos constantes de la función, que son a, b y c. ¿Qué es a, qué es b y qué es c en una función cuadrática? A siempre será el número que acompaña al x cuadrado, ¿sí? O a la variable al cuadrado. B siempre será el número que acompaña a la variable con exponente 1. Y c siempre será el número sin variable. Bien, para esta gráfica, esta es la función que la originó. ¿Y cuáles son los valores aquí? Por ejemplo, para a, el número que acompaña a x cuadrado, como no hay, sabemos que es 1. Para b sería 2 y c sería menos 2. Dirá usted, ¿y eso nos sirve? Sí, nos va a servir más adelante, ahorita se dará cuenta. Regresando entonces a lo que es dominio y rango, el dominio son por todos los valores en x que va a pasar esta función. Una función, ya sea que abra hacia arriba o abra hacia abajo, siempre va a pasar por todos los valores de x. Vea bien, se va abriendo siempre de forma inclinada. Eso quiere decir que se extiende hacia el infinito en esta dirección y siempre irá pasando por todos los puntos de x positivo. Si vemos el otro brazo, el otro extremo, se va abriendo hacia allá. Eso quiere decir que va a ir pasando por todos los puntos de x negativo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el dominio son todos los reales. ¿Sí? El dominio para una función cuadrática siempre serán todos los reales, porque va a pasar por todos los puntos de x sin excepción alguna. Va a decir usted, bueno, eso es igual a la lineal. Sí, las funciones cuadráticas en el dominio son iguales a las lineales, mientras que en el rango no. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, en el rango, por lo menos la función que tenemos aquí graficada, empieza de aquí y se va hacia el infinito positivo. Pero si se da cuenta, hay puntos en y negativo por los que no va a pasar. Toda función cuadrática siempre va a exhibir puntos, o en y positivo o en y negativo, dependiendo si abre hacia arriba o si abre hacia abajo. En este caso, entonces, el rango está muy delimitado. ¿Por qué razón? Yo puedo ver perfectamente que empieza en menos 3 y se va hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que el rango de esta función está de menos 3 a infinito positivo. ¿Por qué razón? Porque va a tocar los puntos en y de menos 3 y todos los demás. Estos de aquí están excluidos porque la función jamás va a pasar por esos puntos. ¿Por qué se utilizó aquí corchete? Porque el corchete significa inclusión. Quiere decir que yo estoy incluyendo a menos 3 dentro de mis números de rango. Inicio en menos 3 y llevo hasta el infinito positivo.
Por esa razón es que se utiliza el corchete. No hay mucho con la función cuadrática, si se da cuenta. Bueno, y algo más que tiene que saber. A veces hay pequeñas trampas que le pueden dar a usted, y es que le van a decir, si usted se da cuenta o le dice en el problema que el valor de A es 0, sepa que eso no se puede resolver, ¿sí? El valor de A nunca puede ser 0, ¿sí? Eso no afecta en mi dominio o en mi rango, pero si me dicen que el valor de A es 0, automáticamente se vuelve una función lineal, ya no es cuadrática. Entonces el rango van a ser todos los reales, no va a haber ningún problema. Pero si usted lo trabaja con función cuadrática sabiendo que A es 0, le va a dar un error. ¿En dónde le va a dar el error? En lo siguiente. Resulta que en la función cuadrática no siempre voy a tener a la vista la gráfica. Por ejemplo, qué fácil. Sí, empieza en -3 y se va para allá. Entonces por eso puede haber rango fácil. Pero si no hay gráfica, si solo me dicen esta es la función, ¿cuál será su rango? Y yo lo tengo que determinar todo numéricamente y analíticamente, pues bien, necesito determinar en dónde está su punto o más bajo. Si la función abre hacia arriba, va a tener un punto más bajo conocido como mínimo, y si la función abre hacia abajo, va a tener un punto más alto conocido como máximo. ¿Cómo se determina este punto? Hay una fórmula que es la fórmula de menos b partido 2a. Menos b partido 2a nos va a indicar siempre en dónde está el vértice, así es como se le conoce a este punto, el vértice de esta función. ¿Qué es lo único que yo tengo que hacer para encontrar este punto? Pues bien, menos b sería menos el valor de b partido 2a, 2 por el valor de a. Para esta función serían 2 y 1. Recuerden que esto va a cambiar en cada función. Esto sería igual a menos 2 partido 2 y esto es igual a menos 1. ¿Qué es este menos 1 que me dio en la fórmula? Es el punto en X en donde va a estar mi vértice, en menos 1. ¿Y cómo encuentro el punto en Y en donde va a estar mi vértice? Sustituyo ese menos 1 adentro de la función, es decir, en vez de x cuadrado, menos 1 al cuadrado, más 2 por menos 1, menos 2. Menos 1 al cuadrado es 1, 2 por menos 1 es menos 2 y bajo este menos 2. 1 menos 2 terminaría siendo menos 3. Entonces vean, el punto en X lo conozco gracias a la fórmula, el punto en Y lo conozco gracias a que sustituyo ese valor. ¿Qué quiere decir esto? Que el vértice para la función de aquí quedaba en menos 1, menos 3. ¿Para qué me sirve saber esto si no la quiero graficar? El ejercicio me pide el rango y el dominio, no graficarla. Pues bien, el dominio ya sabes, está dentro de los reales. El rango, vea el número que le quedó en Y. Y ese número es el que le va a dar la pauta. ¿Sí? Le va a dar la pauta de dónde inicia el rango. ¿Y cómo sé si voy a ir hacia el infinito positivo o negativo? Usted va a pensar, para eso tengo que seguirla graficando. Tampoco es necesario. ¿Por qué? Porque toda función cuadrática, su ruta está determinada por el signo de A. Si el término de aquí es positivo, abre hacia arriba. Si aquí hubiera sido un menos x cuadrado, menos 3x cuadrado, menos 4x cuadrado, la función abre hacia abajo. Si usted sabe que la función abre hacia arriba, entonces el punto que le quedó en Y el infinito positivo. Si usted sabe que la función abre hacia abajo, el punto que le quedó en Y, iniciaría desde el punto que le quedó en Y y el infinito negativo. O pues lo puede colocar al revés, del infinito negativo al punto que le quedó en Y. Entonces, dése cuenta, conocer el vértice de la función, esta fórmula específicamente, nos va a ayudar mucho con el rango. Ahora, si solo le piden dominio, siempre serán todos los reales. Bien, esto fue la función cuadrática. Vamos con la última. Pasamos entonces a la función más delicada de las tres que se están trabajando en este video. Son las funciones racionales, ¿sí? Las funciones racionales se llaman racionales porque están escritas en una fracción. Para que una función sea racional, debe de tener variable en su denominador, ¿sí?
Si una función tiene variable en su denominador, automáticamente se convierte en función racional. Si la variable solo está en el numerador, no es función racional, es lineal, ¿sí? No vayan a caer en esas trampas. Bien, para determinar el dominio y rango de este tipo de funciones, hay que determinar algo que se llama asíntotas, ¿sí? No voy a profundizar mucho en el tema de las asíntotas debido a que este será tema de un video aparte, porque sí, definitivamente hay que hacer un video de esto. Ahora bien, las funciones racionales pueden variar. Hay tres tipos de funciones racionales. Hay funciones racionales en donde el numerador tiene exponente más grande que el denominador. Hay funciones en donde el exponente del numerador es más pequeño y hay funciones en donde el exponente es el mismo. Cuando el exponente del numerador es menor o igual, se va a trabajar el método que aquí vamos a ver, pero cuando no sea así, hay otro método para las asíntotas, pero como les digo, no voy a profundizar ahorita tanto en eso, que también es lo que corresponde al rango. El dominio es muy sencillo para las racionales. Bueno, dependerá mucho del tipo del denominador que tenga. El dominio de una función racional se trabaja con su denominador. No me enfoco en el numerador, sino en su denominador. La regla para encontrar el dominio es igualar a cero el denominador, para encontrar los números que me van a provocar en mi gráfica un error, ¿sí? Una inexistencia. Por ejemplo, para esta función el denominador es x más 2. Entonces, para encontrar el dominio igualo, bueno, es una desigualdad realmente, porque debo decir que esto no debe de ser igual a 0. Si en algún momento eso me da 0, recuérdense que la división de cualquier número entre 0 no existe. X más 2 no debe de ser 0. Si despejo esta ecuación, o esta ecuación, sería que x no debe de ser igual a 2. Esto me genera una línea vertical justo, en menos 2. Recuerda que si está sumando pasa a restar. Entonces, por eso es que está esta línea azul aquí. ¿Qué quiere decir? Que mi función, cuando llegue a este punto, se va a ir a un vacío. No sabemos a dónde se va la función en ese momento porque es algo inexistente. Quizás, sin el quizás, la función regresará más adelante, ¿sí? Pero en el valor de menos 2, la función no existe. Debido a que esto nos da 0 y al dividir 2 por menos 2 es menos 4, más 1 es menos 3. Pero menos 3 dividido 0 no se va a poder, será un error matemático. Entonces, para describir yo el dominio de esta función, puedo decir, el dominio para esta función serían los números que vienen desde el menos infinito, porque sí, se van a utilizar todos estos, hasta llegar a menos 2. Le coloco paréntesis. Recuérdese que anteriormente yo le dije que el corchete significa incluye. El paréntesis significa que no se incluye ese número. Y esto lo voy a unir, es decir, ya vi que vienen del menos infinito hasta el menos 2. Aquí hay un agujero y vuelven a resurgir despuesito del menos 2 y continúan. Es decir, que también van a estar de menos 2 hacia el infinito positivo, ¿sí? Entonces, este es el dominio para esta función. Se utiliza el lado de unión para decir la primera parte y también la segunda parte. Lo que no aparece aquí es lo que está excluido de mi dominio. En este caso solo es menos 2. Recuerden, paréntesis significa no incluye. ¿Cuál es la razón de esta línea azul aquí? En una función eso se conoce como asíntota. Las asíntotas verticales siempre me van a dar el dominio de mi función. Y ojo, aquí tuvimos suerte por una razón. Por el hecho de que al ser un denominador lineal de grado 1, x más 2, solo hay una asíntota. Si este tuviera exponente 2, quiere decir que hay dos asíntotas, sí, hay dos números en los que no se puede pasar. Si tuviera exponente 3, hay tres números en donde no se puede pasar. Veremos algo de eso al final. En el caso del rango, solo lo voy a decir, en este momento el rango usted lo va a encontrar desde menos infinito hasta
2. No se incluye el 2. La función se va a empezar a acercar acá, pero nunca va a llegar a ese 2. Usted lo puede comprobar sustituyendo distintos valores ahí. Cuando usted sustituye 3, le va a dar un 1 punto y algo o un 7 quintos. Conforme usted sustituye 4, se va a ir dando cuenta que el 1 punto y algo va a ir aumentando. Pero si usted sustituye 1000, 2000, 3000, 10000, se va a dar cuenta que el resultado siempre va a ser 1.99999 y algo, pero nunca va a llegar a 2. ¿Sí? Entonces, eso es fácil determinarlo por medio de una gráfica. Cuando usted no tenga gráfica es cuando tendrá que aplicar los distintos métodos. En este caso, como ambas tienen el mismo exponente, simplemente se divide el coeficiente de arriba con el coeficiente del denominador. 2 dividido 1, 2. Y por esa razón es que 2 es el número en donde va a terminar mi rango. ¿Sí? A ese número jamás voy a llegar en la función. ¿Qué hubiera pasado si mi función hubiera sido la siguiente? Por ejemplo, yo tengo 4x cuadrado, cambiamos el 4, pongámosle 6, más 2. Y aquí hubiera tenido yo vamos a ver, 2x cuadrado menos, bueno, pongámosle un menos 4, ¿sí? ¿Cómo encuentro el dominio? Es una ecuación en el denominador. 2x al cuadrado no debe de ser igual a 0. ¿Sí? Recuérdese que esto es factorizable. Aquí entra mucho lo que es la factorización. Esto se inicia resolviendo con un factor común, sería 2, y aquí me queda x al cuadrado menos 2. ¿Sí? Continuamos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto no puede ser igual a 0. Ese 2 pasa a dividir, entonces me queda x cuadrado menos 2. No puede ser igual a 0 dividido 2. 0 dividido 2 se elimina y sigue siendo 0. Me queda x cuadrado menos 2. No puede ser igual a 0. Y para terminar esto, pues aquí está sencillo. En este caso está sencillo, porque solo paso a sumar al otro lado. Voy a continuar aquí y me va a quedar x cuadrado no puede ser igual a menos 2, pasa a ser un 2 positivo y paso a la raíz. Recuérdese que una raíz me genera 2 puntos, más menos raíz de 2. Y bueno, aquí no está el exponente. Quiere decir que para esta función yo no puedo pasar por los puntos más raíz de 2 ni menos raíz de 2. Recuerden que como es exponente a la 2 me da 2 puntos en donde yo no puedo pasar. Solo cuando esto sea una diferencia de cuadrados, ahí sí, es muy posible, bueno, si no es posible, es seguro, que igual se reduce todo a un punto. Pero mientras tanto, todas las cuadráticas siempre van a dar 2 puntos en donde yo no puedo pasar. ¿Cómo expresaría mi dominio entonces en ese sentido? Vengo yo y digo, vengo del menos infinito hasta hasta menos raíz de 2. Justo en ese punto yo no puedo pasar, le coloco un paréntesis. Esto se une con, yo creo que ya no va a entrar más aquí, todos los demás números que no sean raíz de 2 sí son válidos. Entonces, desde menos raíz de 2 hasta la raíz de 2 positiva. Todos esos números se pueden usar. Recuerden que el paréntesis me está diciendo que justo los que estoy colocando ahí son los que no puedo utilizar. Y esto todavía se une con raíz de 2 hacia el infinito positivo. ¿Qué quiere decir? Como les estaba diciendo, la respuesta sería este unido con este, unido con este. Pero ya no lo coloco más para acá porque no se vería así como mi cara en este momento. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que para la función de esta gráfica, todos los puntos son válidos menos más raíz de 2 y menos raíz de 2. Más raíz de 2 sería 1.40 y algo, más o menos por acá, y menos raíz de 2 menos 1.40 y algo, más o menos por acá. Quiere decir que no importa en qué lugar de mi plano cartesiano pase esta gráfica, justo cuando pase por ese punto, va a haber esto, ¿sí? Un círculo vacío, ahí no hay nada, hay una inexistencia, un error matemático. Igual aquí. Entonces,
Vuelvo a repetir, para denominadores cuadráticos lo mejor que yo puedo hacer es factorizar, ¿sí? ¿Y qué necesita usted aquí? Saber de factorización. A veces va a ser trinomio cuadrado perfecto, puede ser trinomio de la forma x cuadrado, puede ser trinomio de la forma ax cuadrado, o puede ser diferencia de cuadrados, que sería lo más sencillo. Entonces, recuérdese de eso. ¿Cómo es que yo sé cómo expresar mi dominio? Bien, el dominio yo lo puedo expresar por medio de estos corchetes y paréntesis uniendo. Esto me genera algo llamado intervalos, que son como que los puntos o espacios en donde yo puedo ir graficando y solamente me dan los límites, entonces que no se le olvide. Como el ejemplo de hace un rato, lo vuelvo a colocar. Mis puntos podían ser válidos desde el menos infinito hasta menos raíz 2, ¿sí? Justo en este punto, supongamos que fuera esta la gráfica. Aquí hay un vacío, por eso está la línea verde. Pero todos los puntos después sí los puedo utilizar hasta este punto, que genera otro vacío. Entonces puedo utilizar los puntos que van después del menos raíz 2 hasta antes de raíz 2. Recuérdense, el paréntesis significa que ese número es el que nos incluye. Y luego ya puedo utilizar todos los puntos después. Entonces esto todavía se une con una raíz 2 y un infinito positivo. Así es como se expresa un dominio. La forma más fácil de dar un dominio es cuando yo tengo la gráfica, porque entonces solo voy viendo los espacios. Si no tengo gráfica, se vuelve un poco más complejo la del dominio. Y bueno, no siempre hay tiempo para graficar, entonces es cuando yo necesito saber esas pequeñas técnicas que si no me dejan 100% seguro, porque puede hacer que no las domine al 100%, entonces me va a generar duda, bastante duda. Como les digo, lo más seguro siempre es hacer el método y la gráfica. Si ambos coinciden, súper sencillo. Si no hay tiempo, haga solo los métodos y esté 100% seguro de cada paso. Bueno, eso sería todo en este video. El tema de funciones es muy largo y lo seguiremos trabajando en próximos videos.